Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes para este curso de capacitación en la COVID-19. El día de hoy no los voy a presentar, pero me gustaría que abrieran cámaras para que los vieran, pudiéramos hacer discusión acerca del tema que corresponde. Ya no los voy a presentar porque los hemos ido presentando durante varios de los programas. El doctor Gesser Lezama, infectólogo, el doctor Edgar Pérez Barragán, infectólogo, el doctor Gustavo Casas, tratante de COVID y de todas sus comorbilidades, del INER, y el doctor David Castelo, infectólogo también. Y el día de hoy vamos a tener una sesión, creo, muy apasionante, muy interesante, donde con el panel que tenemos vamos a desarrollar un poco los blancos terapéuticos donde podemos frenar COVID desde el punto de vista virológico y desde el punto de vista inmunológico. Entonces creo que es una sesión muy interesante y muy excitante a la vez. Quiero partir de esto, creo que todos lo conocen, porque de qué forma, y esto ya es tratando de platicar aquí con los panelistas, de qué forma podemos evitar la progresión de un problema de la COVID-19, de un problema leve a un problema grave o inclusive crítico. Y el doctor Gesser, la vez previa, presentaba esta imagen que creo que nos va a ayudar mucho a discutir el día de hoy entre en qué momento los antivirales son una opción y en qué momento tenemos que combinar o el inmunomodulador es determinante. Entonces, de entrada, creo que esto es sumamente importante para todos los tratantes de pacientes con la COVID-19. Consideren que el día de hoy no vamos a tocar anticuerpos monoclonales, que es el siguiente tema y que es, creo, tan interesante como este o aún más con todas las nuevas variantes. Pero quiero que nos centremos aquí y que empecemos a identificar que de acuerdo a la réplica viral, podemos considerar que podemos lograr inhibir la réplica viral en un momento oportuno, porque creo que eso lo vamos a tocar durante toda la sesión de esta noche. ¿Cuál es el momento oportuno para indicar antivirales y en qué momento requiero iniciar inmunomoduladores? Tenemos antivirales en desarrollo, tenemos inmunomoduladores. No me voy a meter con corticosteroides esta noche porque el doctor Gesser fue muy claro en la sesión previa de cuándo usar esteroides. Dexametasona nos queda claro que es fundamental en nuestros pacientes en una fase pulmonar tardía, donde empezamos a tener desaturación del paciente. Tenemos varios blancos y creo que todo el equipo de panelistas lo maneja muy bien. Maneja muy bien los blancos en los que podemos intervenir de antivirales y de inmunomoduladores para parar en algún momento el daño que estamos teniendo por SARS-CoV-2. Hay que considerar que el daño por SARS-CoV-2 puede detonar lo que llegamos a conocer en algún momento como cascada de citocinas, que a final de cuentas nos va a terminar deteriorando a nuestro paciente. No me voy a meter con ivermectina, también el doctor Gesser fue muy claro la ocasión previa, donde mencionó que hay datos insuficientes para recomendarla. Entonces, me gustaría empezar con estas tres preguntas con nuestro equipo de panelistas. Voy a ir dándoles la palabra si ustedes quieren ser el primero en contestar, si no, pues los puedo ir comentando, les puedo ir preguntando en el orden en el cual los tengo, pero me gustaría empezar con antivirales. Sabemos que los antivirales pueden frenar en algún momento el desarrollo de un problema grave.
Y me gustaría empezar con uno de los antivirales que está probado, que tenemos en México, que estamos usando y que creo que necesitamos tener aún más este antiviral. Pero me gustaría saber su opinión. La primera pregunta sería, ¿cuál es el momento adecuado para usar Remdesivir en los pacientes con la COVID-19? ¿A alguien le gustaría contestar esa pregunta o iniciamos en el orden como los tenemos? Yo. Bueno, El doctor Edgar Pérez quiere opinar acerca de la primera pregunta. Ok. Eh, Creo que definitivamente dentro de las estrategias para frenar ya una infección por COVID y tomando como base este esquema con el que iniciaba el doctor Mata en la primera fase, que es la fase viral de replicación, definitivamente actuar ahí sería de las mejores cosas que pudiéramos hacer con un antiviral que inicie la réplica viral. Hay ya varios estudios que correlacionan el nivel de réplica, de viremia, de carga viral con los resultados y desenlaces clínicos. Entonces, en esta primera fase, creo que la estrategia de un antiviral sería muy bueno. Eh, Aunque el mayor estudio al momento ahora publicado de Remdesivir, y que de hecho fue la media de días que tenían los pacientes desde que habían iniciado con sus síntomas en ambos grupos, eh, fue 8 días de haber iniciado. Y si nos vamos a la fisiopatogenia y a la evolución propiamente del virus, ahí yo diría, uy, pues ya prácticamente el virus ya pasó esta etapa de réplica y no sé qué tanto fue realmente el remdesivir o ya fue la fase inflamatoria y más repercusión del baricitinib. Tal vez los que entraron una etapa de días más tempranos fueron los mayores beneficiados. Considero que el mejor momento para iniciar un antiviral, y en este caso Remdesivir probablemente, y que vamos a hablar sobre otros antivirales más adelante seguramente, yo diría que fuesen las primeras 48, 72 horas. Desafortunadamente, en este momento, pues el paciente es ambulatorio, el paciente tiene síntomas leves, Remdesivir de entrada es intravenoso, entonces yo diría estrictamente Remdesivir tendría que ser y otro antiviral en los primeros días. En el supuesto caso de querer usarlo, menos de 7 días, más allá, difícil un beneficio obtenerlo. Y entre más rápido, traspolando, por ejemplo, influenza en las primeras 48, 72 horas, sería el mejor momento. Bien, Edgar, creo que mencionas un punto bien interesante. En la mayoría de estudios, 8 días es el punto donde se inicia Remdesivir, de inicio de los síntomas, y los estudios han demostrado que después de 10 días, tal vez ya no sería algo de tanta utilidad, ¿cierto? Eh, Ligando esa pregunta y esa respuesta a la siguiente, entonces, si yo inicio de una forma temprana, me importaría el grado de severidad de la COVID-19. Algunos estudios han mostrado que en el paciente no ambulatorio, en el paciente hospitalizado con un cuadro leve, todavía sin altos requerimientos de oxígeno, o con un cuadro que esté empezando a requerir bajos flujos de oxígeno, los ensayos clínicos comenzaron a demostrar su mejor utilidad. Entonces, pegando la respuesta previa a la anterior, ¿realmente me interesa el grado de severidad o me interesa que, a pesar de ser un paciente intubado con ECMO y con altos flujos, siempre y cuando lo inicie en una forma temprana, podría interrumpir ese ciclo de replicación del virus? ¿Qué opinan? bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, David. Hola. Concuerdo mucho con Edgar, en el sentido de que, de hecho, todas las terapéuticas que vamos a revisar, entre más temprano mejor, pero me gusta mucho lo que hace el Sanford en dividir la enfermedad en dos, y para que nos quede así muy claro, me gusta segmentarlo así: del día 1 al 10 de iniciados los síntomas, le llaman replicación viral activa.
y arriba de 8 a 14 días ya le llaman la disfunción inmune. Entonces podemos quedarnos con esa idea, por eso mencionaste el día 7, porque justamente entre 7, 8, 10 días a lo mejor no hay mucha diferencia, aparentemente, pero justamente estos tratamientos antivirales van a tener mayor efecto cuando hay una replicación viral activa. Ya si lo usamos en el día 25, pues no va a tener efectividad ninguna y no se ha demostrado, pero Remdesivir y otros antivirales similares, o bueno, que tienen una actividad nucleósida, están en un periodo extraño ahorita porque, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales parece que se están cimentando como los tratamientos de primera intención en los primeros días, y los inmunomoduladores y los HAC y los IL-6 y todos estos se están cimentando como tratamientos de casos severos o más avanzados o de días posteriores, pero una cola aquí, Remdesivir queda en el medio, como que, bueno, ¿cuándo lo doy? Si lo doy temprano o lo doy en el hospitalizado. Y yo me quedaría mucho con lo que dijo Edgar. Justamente cuando entra el paciente y ya lo estás considerando a terapia intensiva, en cuanto entra al hospital, de hecho, en teoría, desde urgencias, tú lo pudieras empezar. Y ahorita todavía bueno, no sé si todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque la evidencia es medio para todos lados, ¿no? Si en estos primeros 10 días, en los primeros 2 días del internamiento, y en cuanto a la pregunta de la severidad, también depende de qué tipo de severidad, ¿no? La mayoría de los pacientes van a progresar a un fracaso respiratorio, alguna cuestión de insuficiencia respiratoria, y obviamente en ese paciente las guías todavía manejan Remdesivir, pero parece que el beneficio es en el paciente que está hospitalizado, pero que no está tan grave y que lo agarras temprano. Entonces es curioso hablar de este tema y por eso apasiona la discusión, porque vamos a terminar el tema y no estar todos de acuerdo 100%, ¿no? Bien. Última pregunta. Les voy a mostrar datos bien interesantes ahorita. Unas cortes maravillosas de Remdesivir. Última pregunta. ¿Ustedes les preocuparía el impacto de las nuevas variantes sobre Remdesivir? O sea, ¿dónde nos afecta esas nuevas variantes? Si tuviéramos un delta, un epsilon, un alfa, ¿cómo va a ser impactado Remdesivir en su respuesta? ¿Alguien tiene algún dato al momento? No es fácil, por eso lo lanzo la pregunta al aire. ¿Alguien tiene algún dato de si puede impactar o no las nuevas variantes hacia Remdesivir? Bueno, recordemos que las variantes, lo que nos preocupa básicamente es pues la tasa de transmisión, así como la patogenicidad de las variantes, que puede hacer que los pacientes, independientemente de las comorbilidades, progresen de manera más rápida a formas graves. Y justo que están hablando del tiempo, pues eso nos tiene que poner alertas, porque si nosotros esperamos hasta esos días, hasta el día 8 o 10 para valorar el inicio de Remdesivir, es posible que un paciente con variante Delta pues ya esté en una fase 2B, ¿no? Probablemente. Entonces, aquí a mí me gustaría comentar que, pues, extrapolando los datos de los ensayos clínicos del Simple Severe, pues podemos básicamente decidir si iniciamos el Remdesivir de acuerdo a la severidad, como bien dijo el doctor Castelo. O sea, un paciente que ingresa a hospitalización, como ya lo hemos mencionado en otras sesiones, ya es un paciente que requiere oxígeno, ¿no? Si no requiere oxígeno, puede manejarse de manera ambulatoria o usarse las estrategias que ya vamos a mencionar más adelante con el uso de anticuerpos monoclonales para evitar la progresión. Entonces, ya está determinado que el inicio temprano, sobre todo en pacientes pues con alto riesgo de progresión, jóvenes que usan oxígeno suplementario o tienen requerimientos bajos de oxígeno, son los que podrían beneficiarse en mayor medida del inicio temprano de Remdesivir. Lo que es cierto también es que este tipo de pacientes habitualmente no llegan en esa etapa al hospital, ¿no? Y ustedes lo vieron en el momento en el que tuvimos mayor demanda hospitalaria, donde teníamos pacientes severos tratados ambulatoriamente. Entonces, desgraciadamente, eso pues hace difícil esa decisión clínica, y por eso es el debate que tenemos en este momento. Y creo que definitivamente evaluar de manera temprana al ingreso hospitalario el Remdesivir creo que va a ser lo más
va a tener mayor impacto en el pronóstico del paciente, Exacto. más que usarlo probablemente o a lo mejor establecer estrategias para iniciarlo desde las áreas de triage, ¿no? Y generar una logística para poder usarlo. También es cierto que el costo del medicamento impacta muchísimo en la disponibilidad. En México no tenemos disponible Remdesivir en la mayor parte de los hospitales, y si lo tenemos que priorizar quién puede usarlo, quién no. Entonces, o sea, podemos discutir de indicaciones, de resultados de ensayos, pero realmente es un problema porque la disponibilidad es escasa, ¿no? Como ya habíamos mencionado la última vez. Bien, les voy a mostrar algunos datos y les voy a hacer algunos comentarios. Terminando esta sección, pues igual si alguien quiere hacer algún comentario extra. Bien, sabemos el ciclo de replicación. Sabemos que, como bien lo hemos mencionado, después de 10 días habitualmente ya la réplica viral ha parado. Mientras en forma más temprana usemos antivirales, específicamente antivirales, creo que es cuando el paciente puede tener el mayor beneficio. A final de cuentas, una situación es entre cargas virales más altas, vamos a tener mayor severidad. En eso sí hay correlación y es otra cosa que nos han enseñado las nuevas variantes. Nuevas variantes con mayor réplica, con mayor carga viral y a final de cuentas, mayor deterioro en nuestros pacientes. Hay algo que yo siempre les menciono a los muchachos en infectología. Los virus están mutando, ¿sí? Nuestro mismo sistema inmunológico los hace mutar. ¿Por qué? Porque genera una presión selectiva. ¿Sobre qué? Sobre el spike. Cada vez que una persona se enferma de la COVID-19, genera presión. Lo mencionábamos en algún tuit y hubo una discusión interesante en un tuit de que si a través de plasma de pacientes convalecientes estamos generando mutaciones del spike. Y parece que sí, porque son anticuerpos que a veces no son medidos, que la presión puede ser débil y que ese spike termina mutando y que si ese virus se transmite, va a transmitirse ya como una variante. Los virus son muy bien interesantes. ¿Por qué? Porque cada vez que se genera presión, el virus puede terminar en dos cosas. Limitar su fitness viral y por tanto ese virus desaparece, o generar una variante que sea más transmisible y por tanto más infecciosa con cargas virales más altas y ese virus va a prevalecer. Es como la ley del más fuerte, es como los seres vivos. Si un ser vivo muta y se vuelve más fuerte, ese ser vivo va a prevalecer y los virus precisamente son iguales. Si el virus muta y se vuelve más fuerte, ese virus ya es más transmisible, por eso estamos llenos de Delta. Y bien lo dijo Edgar en una de sus pláticas, la culpa es de los indios, de la gente de la India, me refiero. ¿Por qué? Porque al mutar ese virus ahí, ¡pum!, ya se diseminó en todo el mundo. Es un virus que es más transmisible, es un virus que es más dañino. Entonces, creo que la forma en la que podemos bloquear las enfermedades virales en una forma inicial, antes de que se detone el proceso inflamatorio, es con antivirales, ¿sí? Estos ya están aprobados por FDA, ya sabemos, de hecho ya lo tenemos en el IMSS, ya lo tenemos en centro de mezclas. La cosa es justificarlo y utilizarlo en una forma temprana, ¿sí? Utilizar dosis de carga de 200 miligramos y posteriormente 100 miligramos cada 24 horas. Y fíjense aquí lo que dice NIH acerca de su uso, y se puede usar hasta el paciente con ventilación mecánica o ECMO. Y decíamos, bueno, pero pues los ensayos clínicos no han mostrado tanto beneficio. Y en el paciente que requiere ventilación o que no tiene ECMO, 5 días, ¿sí? Inicialmente, no pediátricos, actualmente ya está la aprobación también en pacientes pediátricos, que es algo pues que se puede beneficiar. No vemos tantos pacientes pediátricos, pero estamos pensando que la enfermedad va a migrar. La enfermedad era de gente adulto mayor, maduro, más jóvenes, y de cada vez estamos viendo más jóvenes. Ahorita lo que ingresa a nuestros hospitales es gente joven, pero conforme se siga vacunando, ahorita se supone que entre 20 y 30 años ya se está abriendo.
pues obviamente la enfermedad va a seguir migrando a menores grupos de edad. Pero comenzamos a tener ya nuevos datos. Y fíjense, los datos de recuperación clínica 14 y 28 días está demostrando que Remdesivir nos puede tener menor problema, o sea, una recuperación más rápida y menor mortalidad a 28 días. Esto estoy de acuerdo con lo que ustedes están mencionando, siempre y cuando se utilicen estadios tempranos. Recientemente se presentaron datos bien interesantes en World Microbe Forum, donde se comenzó a comparar la efectividad de Remdesivir contra Standard of Care. Y fíjense la cantidad de pacientes que se incluyeron, ¿sí? Eran una cantidad de pacientes muy alta. Y entonces los dividen como sabemos perfectamente que se tienen que dividir. Es decir, aire ambiente, concentraciones bajas de oxígeno, altos flujos o ventilación no invasiva e incluso ventilación invasiva y ECMO. Y fíjense lo que encontró este estudio, que en todos fue significativo a disminuir mortalidad. Los primeros estudios de Remdesivir a mí me fueron así como, disminuye la hospitalización, sí, pero no disminuye mortalidad. Y dices, pues entonces, ¿para qué lo quieres? Cuando se empieza a aumentar las muestras y vean, cuando se empieza a analizar ya por subgrupos, inclusive en el paciente con ventilación mecánica y ECMO, la mortalidad disminuye. ¿Sí? Este es los análisis de Asian and Health, pero no es el único. Además, definitivamente disminuye la hospitalización, que para mí dices, bueno, está padre que disminuye la hospitalización, pero lo que yo quiero ver es un impacto sobre la mortalidad de mi paciente. Y todas las causas de mortalidad vean cómo favorecen a Remdesivir, inclusive ventilación mecánica y ECMO. Yo creo que la severidad de la enfermedad, a no ser de lo que vayan a opinar ustedes al final, la severidad de la enfermedad sí es importante, pero al final de cuentas es más importante que se tome en un estadio temprano. Al tener nuevas variantes y tener fases más tempranas de la enfermedad con un cuadro grave, es decir, pues es más transmisible y más agresivo las nuevas variantes. Si yo me enfermo con eso, es probable que a los 7 días ya me estén intubando. Entonces, más allá del tiempo, la severidad puede ser un determinante, sí, pero siempre y cuando lo agarremos en una fase viral, creo que nos puede ser de gran utilidad. Vean los datos del análisis Premier, y los datos del análisis Premier también evalúan mortalidad, aquí del ACTT1, que ustedes lo conocen, de Solidarity, y cuando hace el pool, vean cómo la mortalidad a 14 días disminuye, a 28 días con bajos flujos disminuye. Entonces creo que puede ser considerado. Y finalmente el análisis de Simple Severe. En Simple Severe disminuye la estancia hospitalaria, pero este análisis de Simple Severe a mí también me encantó porque disminuye la causa de mortalidad, vean, todos en forma significativa, inclusive aquellos pacientes que tienen ECMO o ventilación mecánica. ¿Cuál es el aprendizaje que me deja todos esos análisis y estudios? El paciente puede estar grave, pero si yo lo agarro en un estadio temprano, puedo intervenir y puedo bloquear el ciclo de replicación viral. Y si yo bloqueo el ciclo de replicación viral, voy a tener un beneficio de utilizar un antiviral. Finalmente, la situación, bueno, y si mis pacientes tienen ya variantes de SARS-CoV-2, ¿cuál es el impacto que va a tener sobre la respuesta con Remdesivir? Y bueno, este es uno de los estudios que a mí me gustan mucho, porque en primer lugar hay que considerar qué es lo que muta. Lo que muta es el spike, ¿sí? Lo que estamos teniendo es el spike. ¿Dónde actúa Remdesivir? Es un inhibidor de es un inhibidor de la RNA polimerasa dependiente de RNA. Es un análogo nucleósido, es un análogo de adenosina. Ustedes como infectólogos saben perfectamente cómo estamos viviendo con análogos durante todo este tiempo, ¿sí? Análogos de nucleósidos.
Y esto es un análogo de adenosina, es decir, interviene una enzima. Y ahora, bueno, las enzimas también mutan, definitivamente. La situación es que remdesivir actúa a nivel de esta que es NSP12. Es un fragmento de la polimerasa donde en este estudio reciente de Antiviral Research empiezan a hacer varios análisis donde dicen, a ver, variantes mutadas, pum, 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 toda la polimerasa está mutada, sí puede mutar también. Pero fíjense el sitio catalítico donde se generan los análogos nucleósidos y dónde se ponen. Y es este, el NSP2. Y si se fijan, en esta parte no hay mutaciones. Estos rojitos son los aminoácidos mutados. Entonces, en esta parte es donde se lleva a cabo toda esa formación de la pared y donde llega el análogo de citosina, de adenosina, y en lugar de meter una adenosina, se mete remdesivir, pum, se interrumpe la cadena. Igual que nosotros los tratantes de VIH sabemos con los análogos nucleósidos como tenofovir, lamivudina, etcétera, ¿no? Entonces creo que puede ser una buena opción. Como ustedes lo mencionan, como lo mencionó Edgar al principio, sí se utiliza en un estadio temprano, más allá de utilizarse en un paciente con enfermedad leve, moderada, severa o crítica. Bien, eso es creo que la primera parte que quería abordar. Tenemos 2 manos levantadas. Si las personas del asistentes quieren hacer alguna pregunta específicamente de remdesivir, pues lo pueden hacer ahorita y los expertos están aquí para contestarlas. Doctor Gustavo Casas, adelante. ¿Comentario? Hola, buenas noches a todos. Sí es muy interesante, creo que ahorita estamos viendo más el uso de estos antivirales, por ejemplo, en mi institución, en el INER, no tuvimos tanta oportunidad cuando fue la segunda ola, diciembre, enero, de utilizar remdesivir, porque vimos pacientes, efectivamente, como comentaron, que ya llegaban muy crónicos, ¿no? Ya días de que se habían tratado en casa, etcétera. Este espacio pequeño que tuvimos reciente nos permitió ver pacientes que entraron de forma más temprana, pacientes con alto flujo de oxígeno, con requerimiento bajo, y creo, como comentan bien, es que vemos pacientes muy bien que tal vez progresan más rápido de la enfermedad, muy bien, y tal vez la severidad que estamos viendo ahorita se instala de manera más rápida. Creo que es importante que cuando los pacientes están con remdesivir, por ejemplo, que se instala en un paciente que está progresando de manera rápida, algo que me gustaría comentar y que veo mucho en mi institución es que luego tratan de detener el tratamiento con remdesivir porque empiezan a hacer daños a órganos. Muy bien, una limitante de remdesivir es la tasa de filtrado glomerular abajo de 30. Recientemente he visto en este curso, en este periodo que tenemos utilizar remdesivir, hay que brindar la seguridad, ¿no? O sea, ahorita acabas de exponer pacientes que estaban en ECMO, sabemos que los pacientes que en ECMO como un 60% tienen AKI, muy bien, y se continúa la terapia con remdesivir. Cada vez tenemos más estudios de que hay eficacia y seguridad de utilizar remdesivir en pacientes con AKI o enfermedad renal crónica, y debemos de permitir un potencial beneficio del fármaco. Tal vez no tenemos muchos estudios, ensayos clínicos controlados que nos digan efectos sobre mortalidad, pero cada vez estamos viendo más cohortes, muy bien, que nos dan como evidencia que debemos de soportarlo y estar pendiente. Muy bien, tal vez vemos casos de pacientes con más graves, que progresan más rápido de requerir oxígeno por puntas, alto flujo de oxígeno, ventilación mecánica, y que no por decir ya salió de los días, que eran los que mostraban los primeros estudios, sino que tenemos que aguantar con el uso del remdesivir, ¿no? Tenemos que esperar porque tal vez el efecto, vamos a tener un efecto benéfico de continuar la terapia y tener precaución de no suspenderlo por situaciones que antes decíamos, ya progresó a ventilación mecánica, tal vez limitar su uso o hizo AKI, sino que debemos continuar por el potencial efecto benéfico. Ese es un buen punto, Gustavo. De hecho, hay un estudio, como bien lo mencionas, en pacientes ya con AKI y les va bien, ¿no? Entonces creo, y siendo 5 días, no sé tú como experto en nefro, siendo 5 días del uso de remdesivir, realmente
tú lo verías como un factor para generar mayor daño, que es incremento de aminotransferasas por aumento de las concentraciones o algo en aquel paciente que tiene menos de 30 mililitros por minuto? No, generalmente el mecanismo por el, no sé, no hay tantos estudios para utilizar Remdesivir a tasa de filtrado glomerular abajo de 30, como es el caso de todos los fármacos. Muy bien, pero que Remdesivir se asocia aquí, hay unas publicaciones, reportes aislados de nefrosis osmótica y básicamente es por el vehículo que utiliza, que es la ciclodextrina, muy bien, que se utiliza también, por ejemplo, con Bori, muy bien, pero es muy raro, muy bien, o sea, es un efecto muy poco frecuente. Hay varios ya cohortes pequeñas aún en los cuales en pacientes con AQI o enfermedad renal crónica se utiliza con buenos efectos, no tiene empeoramiento de la progresión de la enfermedad renal y lo que único que tenemos que hacer es estar muy al pendiente de si no hace este tipo de alteración que pudiera progresar, ¿no? Pero creo que el beneficio de mantener el fármaco es mayor que suspenderlo. Excelente, creo que muy buen punto, Gustavo, muchísimas gracias. David, comentario. Sí, sí, rápido sobre la tercera pregunta, nada más como recalcar que estamos vigilando las variantes no por la posible potencia, la resistencia a antivirales, sino por posible poca neutralización por anticuerpos. Entonces, va a ser muy importante la siguiente semana cuando veamos anticuerpos, por eso no voy a ahondar, que ciertas variantes tienen menos susceptibilidad, o más bien los anticuerpos son menos neutralizantes contra ciertas variantes. Entonces, eso sería la respuesta. Y pues eso no quita que vamos a vigilar y apenas van a salir estudios sobre resistencia a antivirales, pero digamos que al momento no hay algo que nos preocupe, ¿no? En ese punto. Exacto. Ese era, creo que el punto de decir, a pesar de que pueda haber algunas variantes, Remdesivir por su mecanismo de acción y por los estudios que tenemos al momento, aquí es uno de ellos, creo que puede ser una opción en el grupo de pacientes que ustedes están comentando. Bien, vamos al siguiente. Tenemos 4 secciones. Vamos a tratar de ser también un poquito más ágiles. Hablando de antivirales, creo que este es un antiviral un tanto prometedor. Tal vez ustedes ya hayan visto no de su aprobación, de sus primeros estudios. A mí me gustaría preguntar en la primera es ¿cuál es su perspectiva de molnupiravir para el manejo de pacientes con la COVID-19? Creo que es un antiviral prometedor. Es probable que en un par de semanas o en un mes, digamos, sí ya se quedó como el resto, pero creo que ahorita trae algunas cosas interesantes y vale la pena comentarlo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario para esta primera pregunta. Pues yo, si quieres. Adelante, Jesús. Bueno, la realidad es que están corriendo los ensayos clínicos, lo que conocemos ya, los datos ya mostrados de fase 2, en donde pues sí está demostrado la disminución de la replicación viral en el epitelio respiratorio nasal, tanto en ensayos, con humanos y en modelos de animales. Entonces, el mecanismo es muy prometedor, nada más poniendo sobre la mesa, es un mecanismo propio de los antivirales contra virus RNA que se llama fenómeno de catástrofe, que básicamente para entenderlo es que como conocemos a los virus RNA que tienen alta tasa de mutaciones durante su replicación e incrementa esta capacidad de mutaciones durante el ciclo y entonces genera un error que no hace viable al virus. Y incluso mencionan que puede ser viable para cepas resistentes a Remdesivir. Y la realidad es que yo personalmente creo que va a ser útil como profilaxis o inclusive dentro de los primeros días, ¿no? Y ahí sí, dentro de los primeros días desde el inicio de los síntomas. Exactamente. El problema es que ya tenemos para el antiviral, es que tenemos anticuerpos monoclonales que ya han demostrado efectividad. Y si quieren abarcar el campo hacia ese grupo de pacientes, pues tendrían que haber ensayos donde se comparen face to face, ¿no? Yo creo, no sé.
Creo que fueron excelentes puntos y excelente respuesta, doctor Gesser. De hecho, es prácticamente lo que voy a sustentar en las próximas diapositivas. Pero pues vamos a hacer la siguiente pregunta, también abierta al panel de quien la quiera comentar. ¿Considera que molnupiravir tiene un papel similar que remdesivir en el manejo de la COVID-19? Creo que parte de ello ya lo contestó Gesser, pero habría que solamente aterrizarlo para el resto del equipo de médicos que nos ven el día de hoy. Edgar, adelante. Yo creo que una ventaja, no ventaja, una característica a destacar de molnupiravir es que es un fármaco oral, ¿sí? A diferencia que remdesivir es intravenoso, molnupiravir es un fármaco oral y que cada vez estamos conociendo más los factores de riesgos que se asocian a severidad de la COVID-19. Y en ese contexto probablemente se podrían usar de manera temprana, ambulatoria, incluso antes de que muestren datos de severidad, que pudieran tener marcadores o predictores de mala evolución, pudiera ser ese contexto del paciente. Retomo un poquito de lo previo. Estamos aprendiendo mucho y este cuadro del comportamiento y de las fases de la COVID-19 es con las variantes que conocíamos, pero ahorita con nuevas variantes, pacientes vacunados, podemos tener un comportamiento diferente y definitivamente en relación a remdesivir creo que puede ser incluso en pacientes graves. Pero en este específicamente sería el papel es un fármaco oral, se puede usar en formas tempranas, ojalá fuera como las 3B, bueno, bonito y barato, también sería bastante bueno y sería excelente. Muy bien, buen comentario, Edgar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario extra o al final de la sección? Solo son unas 3, 4 diapositivas aquí. Bien, lo dejamos al final. Hay que considerar alguien del panel, perdón, alguien del público levantó la mano, me parece, doctor. Ok, déjame checar porque... Erika Herrera, creo me parece. Sí. Sí, Erika Herrera tiene levantada la mano. Perfecto, déjame. Gracias porque me tapó el panel. Adelante, Erika, ya tienes opción para poder hacer algún comentario. Tienes abierto el micrófono, solo tú puedes abrirlo desde tu computadora. Bueno, no sé si se haya equivocado propiamente, pero le voy a dejar un par de minutos mientras comento esta sección. Bien lo mencionaba Gesser. Fíjense que el remdesivir es un análogo nucleótido inhibidor de citidina, o sea, de la previa citosina. Pero lo interesante con este es que no funciona, su principal acción no es antiviral, sino es, como lo decía Gesser adecuadamente, como un fármaco que ocasiona catástrofe en el material genético. Y uno de los antivirales que nos enseñó eso para los infectólogos es la ribavirina. La ribavirina que utilizamos para hepatitis C, que decíamos, es un antiviral, sí es un antiviral, es un análogo de guanosina. Sí, pero su actividad no es como análogo de guanosina. Es como un fármaco inmunomodulador que mete radicales y que genera lesión al material genético del virus. Entonces, de esa forma actuaba la ribavirina y prácticamente a pesar de ser un análogo de citidina, lo que hace es eso, meter a través de GMP y de AMP radicales y empieza a generar destrucción del material genético. Creo que el molnupiravir ahorita todavía tiene un poco por visualizar, pues muchos de ellos se quedan en el camino, y lo único que hemos demostrado, lo que se ha demostrado al momento, es que disminuye la carga viral. Pero la verdad es que cuando se menciona eso, me empiezo a recordar la hidroxicloroquina y todo eso que disminuye carga viral y a final de cuentas no sirvió para mucho. De hecho, el estudio que ya está publicado acerca de molnupiravir precisamente nos habla de que disminuye carga viral, pero que
pues el poder estadístico no fue suficiente para evaluar si los pacientes evolucionan a hospitalización, a mayor gravedad. Lo único que sabemos es que con dosis de 400 y 800 miligramos de molnupiravir es mejor que placebo y negativiza carga viral. Y este antiviral se utiliza en cuadros leves a moderados, como bien lo mencionaba Gesser y el doctor Edgar Pérez. Este es el clásico de que empiezo con un cuadro de COVID y soy diabético, hipertenso, tengo factores de riesgo para deterioro y me lo tomo en casa como si estuviera tomando Tamiflu. Y probablemente voy a evitar llegar a hospital. Entonces, la otra pregunta, que si pues es igual a Remdesivir, pues creo que no. Lo puedo tomar en casa en forma oral y esperar a no complicarme. Y Remdesivir es el paciente que llega a hospitalización y que tiene requerimientos de oxígeno. No creo que a partir de ahí las cosas cambian. Bien, David, para cerrar esta sección, si alguien tiene alguna pregunta, David, adelante. Sí, es rápido también. Bueno, así como comentaste ahorita que tiene estos mecanismos como ribavirina, hay que recordar que tanto molnupiravir como remdesivir no son nuevos, llevan décadas en estudio, se estudiaron para virus sincicial, para hepatitis, para mil cosas. Y es lo que nos enseñó el año pasado, ¿no? Rescatar ciertos fármacos que a lo mejor no sirvieron para lo que se diseñaron, pero tal vez aquí sí. Y nada más recordar que molnupiravir está ahorita en fase 3 en México, entonces por lo menos sé de 2 sedes, en el Universitario de Monterrey, en el Regional del Bajío, aquí en el DF, no me acuerdo dónde está el centro, pero ya si ven Twitter y siguen estas cosas de COVID, saben quiénes están reclutando. Así de que tienes estos síntomas estos días, ven y damos tu pastilla, ¿no? Digo, por si alguien quiere atribuir a la estadística mexicana. Sí, precisamente ya entró a fase 3 y ya se están reclutando pacientes en México. Vamos a ver sus resultados, que estos de fase 3 ya van a ser más concluyentes. Excelente. ¿Algún otro comentario de Molnum? Bien. Vamos a pasar a la segunda parte. Ya vimos que en las primeras fases, y mientras más temprano agarre a mi paciente, puedo inhibir la réplica viral. Pero ¿qué pasa en el momento en que ese virus detona el problema de liberación de citocinas? Creo que en ese momento tenemos que echar mano de algunos otros fármacos. Y es el caso de inmunomoduladores. La liberación de citocinas acaba a ser bien interesante. Generalmente son defectos en señalización, desde natural killer hacia abajo. Esta imagen me gusta mucho, está publicada en Journal of Inflammation Research, porque pues, nos va mostrando el papel de interferón gamma, de interleucina 6 y de los JAK. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que tenemos ahorita recomendado por NIH y lo que tenemos recomendado por ITA es inhibidores del JAK e interleucina 6. Y de ahí, ¡pum!, no tenemos nada más. Muchas cosas se han probado y muchas cosas se han echado para atrás. Un problema en la liberación de citocinas es que SARS-CoV-2 elude la parte de Toll-like receptors, ¿no? Y por tanto suprime la producción de interferón. Ustedes recuerdan, y lo discutimos Gesser y Edgar el año pasado, darles interferón a los pacientes. ¿Por qué? A final de cuentas, el interferón induce genes y esos genes producen liberación de sustancias que inhiben desde la entrada, desde la denudación, desde la réplica, desde la encapsidación, la salida. Son más de 30 genes. Pero fíjense lo interesante, ¿no? Como ustedes lo saben, algunos otros virus interaccionan con el Toll-like receptor, liberan interferones y esos interferones van a ser nuestros antivirales naturales. Curiosamente, SARS-CoV-2 no hace eso. Interacciona con la enzima convertidora de angiotensina y por tanto elude el Toll-like receptor. Una vez que hace eso, genera liberación de citocinas, estimula el natural killer y natural killer también al liberar más citocinas se genera una cascada inflamatoria. Entonces, eso es un punto bien importante.
Marcadores de tormenta de citocinas, todos los pedimos, ¿sí? Cuando queremos saber la gravedad de un paciente, que le pedimos ferritina, dímero D, DHL, cómo está su velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, ALT, y no se diga citocinas, ¿no? Que solamente Gustavo Casas en el INER mide hasta kriptonita en orina, pero todos los demás, si acaso tenemos dímero D. Se han establecido algunos agentes terapéuticos, porque si decimos, si se liberan citocinas, pues, ¿de qué forma podemos inhibir esa reacción inflamatoria que también genera daño tisular y daño pulmonar? Y entonces comenzaron a salir muchas cosas alrededor de la tormenta de citocinas, inclusive vitamina D, ya hay ensayos clínicos de zinc, y de ahí hacia la parte de cómo bloquear con tocilizumab, con anakinra. Ustedes recuerdan este inhibidor de IL-1 que también ya fue publicado, con resultados hasta cierto punto favorables, y los inhibidores del JAK, sobre todo baricitinib y tofa, que hemos estado utilizando. Edgar, en la 48 estuviste utilizando tofa, en la raza estuvimos utilizando tofa, y bueno, hay cosas interesantes. Me gustaría saber cuál es su impresión al respecto. Inhibidores del JAK, ¿cómo benefician a su paciente con la COVID-19 los inhibidores del JAK? Creo que hemos mencionado algo al respecto, pero hay mucho que comentar. Si hay alguien que quiera hacer comentario acerca de esta pregunta, adelante. En cuanto a los inhibidores de JAK son muy interesantes. Por ejemplo, se están corriendo varios estudios muy bien para ver cómo los inhibidores de JAK o inhibidores de tirosincinasa, que tienen como parte de su blanco, podrían tener efectos benéficos en algunos desenlaces en daño a órganos mayores. Muy bien. Por ejemplo, en pacientes con AKI se ha visto que disminuyen la progresión a formas más graves de enfermedad renal aguda. Muy bien. Y es como un efecto benéfico. Aún no está claro el papel que tiene, muy bien, pero por ejemplo en 2 estudios que se están corriendo ahorita con inhibidores de JAK, parece ser que sí disminuye la expresión de algunos biomarcadores de daño renal, muy bien, y por eso es muy interesante ver cómo pudieran actuar. Se ve que parece tener un efecto benéfico sobre algunos receptores, sobre todo EGF, que es un factor de crecimiento epidérmico, muy bien, y tal vez en el riñón hay utilidad en uso de inhibidores de JAK. En lo que no se ha demostrado tanto es en la progresión en los días de SIRA, muy bien, pero eso es lo que puedo comentar, ¿no? Muy bien, baricitinib fue como de los fármacos que se estuvieron utilizando en protocolos, aún todavía como que están pendientes más resultados, pero bueno, es parte de lo que yo pude ver en lo que se refiere a estos inhibidores de JAK, ¿no? Excelente, excelente. Creo que ahorita vamos a aterrizar todo eso que mencionas ya en los estudios que están reportando algunos datos. Cuando usan inhibidores del JAK, ¿cuándo usan inhibidores del JAK en sus pacientes enfermos con la COVID-19? ¿Cuándo usas inhibidores del JAK, Edgar, Gesser? ¿Lo dejas para cierto grupo de pacientes? Sí, estos inmunomoduladores debieran restringir o delimitar a la fase ya inflamatoria, ya no tanto a la fase viral, sino ya a la fase de la respuesta inflamatoria. Y pues el beneficio probablemente pudiera ser a un nivel más alto que un antagonista de alguna interleucina, porque estamos inhibiendo varias vías, no solo IL-6, IL-2, IL-10, interferones. Entonces, son unas vías más altas y aquellos pacientes que llegan al hospital, necesitan oxígeno, tienen neumonía, tienen más marcadores inflamatorios, proteína C reactiva elevada, linfopenia y están progresando clínica, radiológicamente con necesidad de oxígeno, este paciente pudiera ser un candidato. No son recetas de cocina, debemos individualizar cada paciente. Y un poquito comentando de otras opciones inhibidores de JAK, comentar que algunos son más selectivos para JAK1, JAK2, otros más sobre JAK1, JAK3, entonces no pueden ser totalmente equivalentes. Nosotros hicimos
De hecho, un ensayo aleatorizado aprobado en el hospital donde estoy para usar es ruxolutinib, que es igual un inhibidor del JAK. Fueron pocos pacientes, la N no fue tan grande, pero la realidad es que lo comparamos con el standard of care, que es Dexa, metasona más todos los cuidados, y Ruxo, y la realidad es que no tuvimos mejoría bioquímica de marcadores inflamatorios, mejoría en tomografía midiendo a 14 a 28 días, ni en mortalidad. El número exactito de muertos en el grupo de Standard of Care con dexametasona versus ruxolitinib fue igual. En nuestra experiencia, que está por publicarse, no tuvimos mayor beneficio. Entonces, yo creo que estos inhibidores del JAK tendrían que estudiarse por separados y no tomarlos como equivalentes. Perfecto. Bien, y creo que la pregunta número 3 también lo mencionaste ahorita al final, Edgar. Pues prácticamente es difícil, generalmente los resultados de tofacitinib son asociados a Dexa, y los de Bari, pues es en algunos pacientes que no se puede usar Dexa por alguna razón, ¿no? Algo que me interesó mucho y me puse a investigar al respecto es que específicamente Bari fue candidato a través de inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial cada vez es más importante en nuestro medio y decir, a ver, tenemos este tipo de enfermedad, ¿qué podemos hacer? Y la inteligencia artificial dijo, ¿por qué no utilizan Bari, que puede bloquear esas cascadas inflamatorias al respecto, ¿no? Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y Bari se encuentra que podría inhibir la entrada del virus a las células y además de inhibir la respuesta inflamatoria de la que han estado hablando, y como vimos son una vía que si la bloqueamos prácticamente podríamos bloquear gran parte de las citocinas que están induciendo el proceso inflamatorio. Ese estado inflamatorio a través de todas estas citocinas se pueden disparar a través de las JAK quinasas. Y si bloqueamos JAK quinasas, podemos bloquear prácticamente todas esas citocinas que están induciendo el problema. De esta diapositiva se acordará mucho Gus, porque la estuvimos discutiendo en la mañana, pero bueno, a final de cuentas, los resultados de baricitinib han demostrado en macacos que disminuye inflamación, citocinas, disminuye reclutamiento de macrófagos, células T, y creo que ese fue el mecanismo por el cual la inteligencia artificial dijo, esto podríamos utilizarlo en la fase inflamatoria de la enfermedad. Y tenemos estudios donde demuestra que interleucinas pueden ser disminuidas a través de inhibir las JAK quinasas. Este estudio es muy bueno, se lo recomiendo, el estudio Stevin recientemente publicado, donde se encuentra precisamente que los inhibidores del JAK bloquean GAC y bloquean AKK1, y esto inhibe la entrada del virus a la célula y por otro lado disminuye el proceso inflamatorio. Pareciera estar funcionando desde dos puntos. Este es uno de los primeros estudios, Cobarrier, que es un preprint, pero está mostrando que baricitinib disminuye la mortalidad en pacientes con COVID-19. De hecho, está aprobado por ITSA. ¿Sí? Baricitinib está aprobado por ITSA y las conclusiones del estudio Cobarrier es mientras la reducción de la progresión de la enfermedad no tuvo significancia estadística, eso sí, el tratamiento agregado al standard of care, otra vez principalmente dexametasona, reduce significativamente la mortalidad con un perfil de seguridad similar entre los grupos de los pacientes hospitalizados. Este estudio de Cobarrier es muy interesante, pero también es interesante ver que se tiene que pegar probablemente a esteroides o inclusive a remdesivir como una opción. El otro recientemente publicado, creo que lo compartiste, Edgar, en uno de tus tweets, de tus miles de tweets, con tus miles de seguidores que cada vez tienes más, igual que Gesser, y compartieron esta discusión de TOFA, donde en pacientes hospitalizados disminuye el riesgo de mortalidad, pero también disminuyó la falla respiratoria el día 28. Fue publicado el mes pasado en New England, donde tiene datos interesantes.
Pero un dato bien interesante también es que se tiene que pegar a dexametasona. Entonces, es la dexametasona. Aparentemente, el análisis de subgrupos pareciera que da un plus a la dexametasona, pero creo que todavía hay varias cosas por analizar. Aquí nuevamente, fíjense, cuando no lleva dexametasona, no disminuye la mortalidad, pero cuando se pega dexametasona, sí, discretamente, vean, aquí lo tienen con los intervalos de confianza, pero pareciera que funciona. Y bien, para cerrar la reunión de hoy, no sé si alguien quiere hablar de TOSI en enfermedad por COVID-19 y cuándo deciden usarlo, cuándo utilizan TOSI en sus pacientes. Creo que todos los que están aquí han utilizado TOSI, pero el día de hoy están muy tímidos para hablar. Usted diga quién. Yo creo que hay comentaré basado en la literatura y mi experiencia personal que pues yo creo que la mayoría nos ha tocado estar de cerca en la evolución de COVID. En la primera ola queríamos tener algo y experimentando antivirales para VIH, inmunomoduladores, y de pronto lo dábamos sin tener como una evidencia de en qué contexto tal vez pudiera servir más. Y así nuestra primera serie, por ejemplo, en el hospital donde estoy, pudimos ver que pacientes con ya muchos días de evolución, con otras con mayor comorbilidad, realmente no tenía mayor beneficio, y después fuimos seleccionando pacientes que tenían realmente marcadores con evidencia de progresión de inflamación. Entonces, que actualmente ya con el recovery casi 4,000 pacientes aleatorizados, 2,000 a TOSI versus no, se sabe que aquellos pacientes que tienen progresión clínica, bioquímica, radiológica, con marcadores de inflamación, PCR más de 75, por ejemplo, ese paciente que ya está en la etapa inflamatoria, que habitualmente son más allá del día 10, pero tampoco nos vamos a ir al día 20, sino yo diría en ese día 10, 15 máximo, que justo está progresando idealmente antes de llegar a ventilación mecánica, es en ese momento dar tocilizumab, sabiendo y basado en la evidencia que más o menos el número a tratar para que tenga un impacto en mortalidad casi es 1 en cada 24, es decir, 4 de cada 100 pacientes que les demos tocilizumab podrían ser beneficiados, y pues definitivamente no es la panacea y no es los resultados que realmente quisiéramos, ¿no? Que si le damos a 100, que por lo menos 50 se beneficien, ¿no? Pero pues no. Claro. Bien, creo que estoy totalmente de acuerdo con Edgar. Tenemos recovery, ya lo mencionó bien. Dijo 2,022 pacientes para TOSI y 2,094 pacientes para Standard of Care. Yo no sé cómo se acuerda de todas esas cifras, pero sí, es cierto. Ahí lo tenemos, recovery. 82 pacientes hay que considerar que recibieron corticosteroides como parte del Standard of Care. Y bueno, tenemos aparentemente una disminución en la mortalidad en recovery en forma significativa. Tenemos un 0.86 con una P de 0.0066 del Standard of Care contra el Standard of Care más tocilizumab. Y aquí tenemos también el uso de corticosteroides, que otra vez, sí, funciona, pero sobre todo cuando se pega el corticosteroide. Entonces pareciera que de repente no sabemos también si ese fue el tocilizumab o realmente el corticosteroide, que sabemos muy bien de su utilidad. Creo que el uso, o se recomienda, como bien lo mencionaba Edgar, tocilizumab más dexametasona en pacientes dentro de las 24 horas de admisión a la UCI que requieren ventilación invasiva o no invasiva o altos flujos de oxígeno. A final de cuentas es usarlo en forma temprana
en pacientes que están aumentando sus requerimientos de oxígeno y sobre todo con una proteína C reactiva arriba de 75 miligramos, cuando no parece que no funciona. Y de hecho, esta imagen me gustaría dejarla al final de TOSI, es publicada por Eat Society en las recomendaciones, y cuando hacen todo el análisis dices, a ver, TOSI .91, .79 a 1.04, o sea, por poquito, pero parece que no es algo que funcione realmente. Entonces, la situación a mí, a pesar de que de repente se puede recomendar, como en el caso anterior, cuando vemos el análisis de árbol que hizo, que está publicado en Eat Society, parece que no, ¿no? Creo que para mí es uno de los más débiles de los inmunomoduladores y que tal vez en algunas situaciones podría funcionar, pero lo más seguro es que quién sabe. Bien, pues quiero dar las gracias por su participación y me gustaría escuchar comentarios finales, si hay preguntas de el resto de los médicos que están actualmente conectados. Antes de escuchar a los panelistas cerrar, tenemos una paciente, tenemos una pregunta de la doctora Alma Lara que dice, ¿los pacientes que están vacunados y cursan con la COVID-19 se manejan de la misma forma? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Doctor Gesser, tú esa te la sabes muy bien. Bueno, pues la realidad es que si tenemos pacientes con esquema de vacunación completo, ya dijimos, las tasas de hospitalizaciones son muy bajas, ¿no? Son menores al 1% incluso. Es más común ver pacientes con cuadros moderados, severos, con una sola dosis de vacunación, cuando el esquema es de 2 dosis. Y la realidad es que, de acuerdo a la severidad del tratamiento, ya lo hemos discutido durante todas estas sesiones, no cambia en lo absoluto. Lo que sí es que no es esperado que un paciente que tenga dos dosis de vacunación y se haya esperado 2 semanas, pues sería, pues estaría dentro de ese 0.5, 0.3% de pacientes que sí podría progresar a un cuadro más severo, ¿no? Excelente. Muchas gracias, doctor Gesser. Bien, creo que el día de hoy hemos visto la primera parte de manejo de antivirales inmunomoduladores. Creo que me queda claro, y como todos ustedes lo mencionaron, es si voy a utilizar un antiviral, lo tengo que utilizar en los primeros días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tengo réplica viral y tal vez ahí podría generar alguna intervención o algún efecto benéfico. El único aprobado hasta la actualidad y que tenemos en México es Remdesivir, y probablemente algunos pacientes se pueden ver beneficiados si los agarramos en un momento temprano. Inmunomoduladores más allá de dexametasona, como lo mencionaron y lo vimos, es así como que pues sí puede funcionar, pero a lo mejor no, pero si va con dexa sí. Entonces creo que están un poquito más en el aire, definitivamente tiene sus indicaciones. En el caso de cuando no podemos usar dexametasona, por ejemplo, el uso de baricitinib puede ser una opción. El uso de agregar tofacitinib o baricitinib a dexametasona parece que mejora, pero no tenemos una indicación muy clara todavía al respecto. Los inmunomoduladores, más allá de dexametasona, que presentó muy bien Gesser en la sesión previa, creo que todavía los tenemos un poco en el aire, pero bueno, eso es lo que me llevo de todos los comentarios que hicieron el día de hoy. Me gustaría, para cerrar nuestra reunión y que no se pierdan la próxima semana, que vamos a hablar de algo extremadamente revolucionario, que ya son anticuerpos monoclonales para tratar la COVID-19. Y vamos a ver también de las nuevas variantes y si pueden generar algunas escape de estos anticuerpos monoclonales. Vamos a ver que hay diversos anticuerpos y depende de los sitios de unión, es como algunos podrían escapar. Pero bueno, la primera parte es
antivirales e inmunomoduladores. Me gustaría escuchar los últimos comentarios, si hay alguna pregunta también del resto de los médicos que nos están escuchando, y también que ya está su constancia de asistencia a esta reunión en un link en la zona de chat. Ahí la pueden descargar y ya tienen su constancia de asistencia el día de hoy. Edgar, comentarios finales. Sí, creo que definitivamente necesitamos estrategias en diferentes momentos de la evolución de la enfermedad de la COVID-19. Tener antivirales que eviten progresión a gravedad sería muy bueno, darlos en etapas tempranas sería lo mejor, pero por que no reciban ese tratamiento, por alguna situación, variantes, todo esto, que progresen a cuadros de severidad, necesitamos inmunomoduladores y anticuerpos. Recordar que atendemos pacientes, que no damos recetas de cocina, que lo primero es no dañar, seleccionar el paciente específico, sobre todo si vamos a dar estos inmunomoduladores, porque recordemos pueden tener efectos adversos, favorecer sobreinfecciones que pueden ser severas, y el hecho de sumar tratamientos no realmente tiene mayor beneficio. Remdesivir, Dexa, Tosi, baricitinib y ivermectina todo junto, pues no. Seleccionar cada paciente, individualizar cada caso y ver en qué momento estamos viendo al paciente para decidir mejor nuestra terapéutica. Muchas gracias, doctor Edgar Pérez. Excelente comentarios esta noche y muy buen cierre. Doctor Gustavo Casas, comentario final. Vi una pregunta que se hizo en el panel y creo que es importante, acerca de que muchas veces no cuentan muchos centros con marcadores de inflamación. ¿Qué opinamos acerca de los marcadores? Ahí hacen la pregunta acerca de si índices como neutrófilos, linfocitos son de utilidad. Tenemos que recordar que, pues sí, en nuestro país no tenemos, quisiéramos tener todos los biomarcadores que conocemos, ¿no? Dímero D, procalcitoninas, biomarcadores específicos de daño a algún órgano, y no tenemos, pero creo que algunos marcadores como la persistencia de linfocitos bajos o índice de plaquetas de linfocitos, que fueron desde inicialmente puestos a nosotros, fueron buenos marcadores de severidad de la enfermedad. Creo que sí se pueden ser utilizados y claro que nos dan una ayuda para poder tener en mente utilizar o no este arsenal terapéutico, que coincido con todos ustedes, hay que utilizarlos de manera temprana y de manera óptima, ¿no? Porque todos estos fármacos pues no son cualquier cosa, incluso los esteroides, ¿no? Hay que tener precaución con utilizarlos y bueno, creo que vamos a estar aprendiendo conforme pasan los meses todavía, lamentablemente, acerca más de COVID, y vamos a estar afinando detalles. Ojalá tengamos estudios, o estemos participando en estudios para poder ir sacando conclusiones de lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, doctor Gustavo. Excelentes comentarios. Sobre todo la parte de renal, nos llevamos muchas cosas que vale la pena revisar, ¿no? Y gracias por tus comentarios. David, comentarios finales. Sí, nada más recalcar que estamos en una fase muy interesante de la revisión de este material, donde el año pasado tratamos de usar todo lo que veíamos y parecía que servía y no, sin ningún tipo de prueba. Ya mencionamos ahí ciertos antibióticos, ciertos antiparasitarios y otras cuestiones que al final no demostraron beneficio. Y estamos en una fase donde ya somos más críticos de todas estas cuestiones y estamos entrando en, bueno, ¿qué sí está funcionando? Ya nos da tiempo. El año pasado era por la urgencia que teníamos de no tener nada. Y ahora vamos a entrar a una... me gusta cómo el curso separó los bloques, ¿no? De esteroides, inmunomoduladores, antivirales y anticuerpos, ¿no? Que ya sabemos que hay opciones diferentes y que algo que a veces la población en general no entiende es que no hay un fármaco para todas las fases y para todos los pacientes, ¿no? Que cada vez vamos a tener que seleccionar mejor la terapéutica. Ahorita mencionaron, qué bueno que recalcan esta cuestión de los pacientes renales, cómo casi todas estas opciones se tienen que ajustar. Y algo que no hay que olvidar es que estas opciones inmunomoduladoras hay que tener mucho cuidado con los pacientes inmunosuprimidos de base, ¿no?
pacientes de onco, donde se tienen que usar con mucho cuidado porque ya mencionó ahorita los doctores que pudiera haber algún tipo de sobreinfección agregada o algún otro tipo de reacción. Nada más quería recalcar ese punto que a lo mejor no lo mencionamos hoy, que cuidado con el paciente inmunosuprimido. Y es todo por hoy. Muchas gracias, David. Excelentes comentarios y aportaciones. Y vamos a cerrar con broche de oro. Doctor Gesser. Bueno, pues mis comentarios finales son que, como ya lo dijeron todos en su momento, no existe el fármaco ideal. Creo que las combinaciones de inmunomoduladores, anticuerpos, podrían ser una esperanza en los antivirales, ¿no? Creo que al final nos hace falta conocer muchos datos más, y cuando tratamos de medir desenlaces en ensayos clínicos, muchas veces queremos extrapolar toda la información de esos ensayos clínicos para desenlaces que a lo mejor no fueron planeados los mismos, ¿no? Recordemos que los ensayos de Remdesivir están diseñados para medir tiempo a la recuperación, porque es lo que más ha demostrado. Y bueno, pues definitivamente los datos de mortalidad son muy alentadores, pero tendríamos que conocerlo con estudios con mayor peso, ¿no? Metodológico. Y la verdad es que aquí, independientemente de los ensayos clínicos, tenemos que valernos de lo que tenemos disponible en los hospitales. Hablamos ya de la disponibilidad de recursos en la mayor parte de los hospitales del país, que eso es un problema que pues es global, y no quitar del renglón que lo más importante es el tratamiento de soporte, ¿no? Y a eso, si tenemos herramientas que podemos emplear para ayudar a aumentar la sobrevida de nuestros pacientes, adelante. Creo que ese comentario es buenísimo, Gesser. El tratamiento de soporte, y lo que más, si tengo algo más será bueno, pero con el tratamiento de soporte creo que muchos pacientes pueden salir adelante y lo demás será ganancia. Excelente. Muchas gracias a todo el equipo de profesores, panelistas, gracias a los asistentes. La próxima semana nos vamos a profundizar mucho en la parte inmunológica, con la parte de anticuerpos monoclonales, que es muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches.